Miren, primero hay que tener en cuenta que el impuesto a la renta, en este caso mensual, primero yo tengo que tener una tasa, ahora vamos a ver las tasas, pero esta tasa se aplica sobre los ingresos del mes, ¿ya? Antes ya les mencioné, ¿no? El principal ingreso que tiene toda empresa son sus ventas, es su principal ingreso. Ahora hay que tener en cuenta que el IGB no es ingreso. Cuando yo voy a calcular mi tasa sobre ingreso, no voy a considerar IGB, solo base imponible. Ya, de repente aquí, no sé, 20.000. Ahora miren, vamos con la tasa más sencilla. Régimen especial, 1.5%. Es la tasa única. El régimen especial maneja una tasa única que es del 1.5%. Entonces, mi tasa lo multiplico por los ingresos del mes y ahí me sale mi impuesto a pagar. 300 soles. ¿Listo? Ahora, les menciono esto porque el régimen especial solo tiene una tasa. Ahora vamos con régimen MIPE tributario y con el régimen general. El que tiene el sistema más complejo es el MIPE tributario. Si nosotros dominamos el esquema de determinación del régimen MIPE tributario, el esquema, bueno, determinar el régimen general se nos va a hacer muy sencillo. No más sencillo se nos va a hacer. Entonces, dicho ello, vamos, mire, el régimen MIPE tributario maneja tres tasas. Tasa 1%, tasa 1.5% y coeficiente. ¿Ya? La tasa de 1% lo va a utilizar si es que sus ingresos acumulados del año no superan las 300 UITs. Ojo ahí, si mis ingresos acumulados del año no superan las 300 UITs, yo utilizo la tasa de 1%. Ahora, en caso de que mis ingresos acumulados del año superen las 300 UITs, yo voy a cambiar de tasa. Ahora será 1.5% o coeficiente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se calcula el coeficiente? De eso vamos a hablar en un rato. Pero hasta ahí hay que tener en cuenta, ¿ya? Si yo no supero 300 UITs, 1%, si supero, o 1.5% o coeficiente. ¿Listo? ¿Y por qué yo les dije que el régimen general es más sencillo? Porque el régimen general directo, o 1.5% o coeficiente, nada más. No hay la regla de las 300 UITs como sí lo hay en el régimen MIPE tributario. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, aquí hay un resumen de lo que les mencioné y vamos a verlo con un caso práctico para que sea más sencillo de entender. Ya listo, vamos a ya calcular en función del año 2023. Ya vamos a calcular en función del año 2023. Entonces, miren, aquí me pide determinar el pago a cuenta del mes de marzo. Eso es lo que me está pidiendo determinar. ¿Cuánto es mi impuesto a la renta del periodo de marzo? Entonces, miren, me da aquí algunos datos, ¿no? Los ingresos de marzo, la utilidad del 2022, ingresos de enero, febrero y los anuales del 2022. Bueno, vamos a ir usando los datos necesarios. Entonces, primero estamos en el régimen MIPE tributario. El régimen MIPE tributario maneja tres tasas, 1%, 1.5%, coeficiente. Comenzamos viendo la primera tasa que es 1%. ¿Cuándo utilizo 1%? Cuando mis ingresos acumulados del año no superan las 300 UITs. Entonces, yo tengo que calcular cuántos ingresos tengo acumulados del año considerando el mes que estoy declarando, que en este caso es marzo. ¿Cuánto tengo de ingresos acumulados? Enero, febrero y marzo. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando de marzo. Considero acumulado hasta el mes de declaración. Yo sumo estos 3 meses y me da 776.700. Esto es mi ingreso acumulado a marzo 2023. Ahora, vamos a comparar con 300 UITs del 2023, que será 300 por 4.950. Y me da 1.485.000. Entonces, ¿yo he superado 300 UITs? No. Por lo tanto, ¿qué tasa utilizo? 1%. En el régimen MIPE tributario, si no superan las 300 UITs, utilizan la tasa de 1%.
Entonces, ahora sí, a mis ingresos de marzo le multiplico por la tasa de 1% y me da mi impuesto a la renta de marzo, que será 2.386. Ahora, vamos a hacer otro supuesto, un supuesto 2. Voy a cambiar los ingresos, a enero le voy a poner 1.000.000. No, mejor 1.200.000, ¿ya? Listo. Entonces, solo enero voy a cambiarlo. Estoy haciendo una modificación para superar las 300 UITs, ¿no? Entonces, miren, enero 1.200.000, febrero, bueno, y marzo. Acumulado con la variación, 1.681.300. ¿Y cuánto es 300 UITs? 1.485.000. ¿He superado las 300 UITs? Sí, he superado. ¿Qué tasa utilizo? 1.5% o coeficiente. De ambos el mayor. Entonces, lo que yo tengo que calcular es mi coeficiente. Miren, el coeficiente se calcula en función del impuesto a la renta anual. El que estamos viendo ahorita nosotros es calcular el impuesto a la renta mensual, también conocido como pago a cuenta. Pero el coeficiente se calcula en función del impuesto a la renta anual. Es por eso que al inicio, aquí, me da, ¿no? ¿Cuánto es mi utilidad tributaria? Recuerden, yo les mencioné, renta es sinónimo de ganancia. Entonces, el impuesto a la renta se calcula sobre la ganancia, que la ganancia es sinónimo de utilidad. Entonces, esta es mi utilidad a la cual yo le voy a aplicar la tasa del impuesto a la renta. Como estamos en régimen MIPE tributario, el régimen MIPE tributario utiliza dos tasas. Utiliza la tasa de 10% y utiliza la tasa de 29.5%. ¿De qué manera? Yo voy a agravar con 10% las primeras 15 UITs de mi utilidad. ¿Cuánto es 15 UITs? En este caso, como estamos calculando el impuesto a la renta del 2022, utilizo la UIT del 2022, que fue 4.600. 15 por 4.600, 69.000. Entonces, voy a grabar 10, con 10%, 69.000, dándome 6.900. Y el exceso lo grabo con 29.5%. Entonces, el exceso de 69.000 hasta completar mi utilidad tributaria, 499.400, lo grabo con la tasa de 29.5%. Y bueno, ambos tramos sumo y me da mi impuesto a la renta, en este caso, 154.223. Ese es el impuesto a la renta, pero por todo un año. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculo mi coeficiente? Mi coeficiente es impuesto a la renta, en este caso año 2022, voy a cambiar aquí, sobre mis ingresos netos de todo el 2022. Así como he calculado mi impuesto por todo un año, también mis ingresos por todo un año. Que eso es de dato, ¿no? De dato están los ingresos de todo un año. Divido mi impuesto sobre mis ingresos de todo un año y me da mi coeficiente. El coeficiente se tiene que redondear a 4 decimales. Este coeficiente lo comparo con 1.5% y voy a elegir el mayor. ¿Cuál es mayor? 0.0430 o 1.5%, que si yo lo vuelvo a número, para volver porcentaje a número, dividen entre 100, que es 0.015. Entonces, si yo comparo cuál es mayor, 0.043. ¿Listo? Entonces, mis ingresos de marzo, multiplico por el coeficiente, que hay 4 decimales, no se olviden, y me da 10.266. ¿Listo? Ahí está. De esa manera se calcula el impuesto a la renta, en este caso, régimen MIPE tributario. Ahora, si mi coeficiente sale menos que 1.5%, utilizo 1.5%. O si no tengo coeficiente, también utilizo 1.5%. De repente el año anterior tuvimos pérdida. Si tienen pérdida, no se produce coeficiente, ¿no? De repente el año anterior no tenía operaciones. Yo recién estoy operando desde este año, no vas a tener coeficiente. 1.5%. Ahora miren, si han entendido régimen MIPE tributario, régimen general es más fácil. Recuerden, el régimen general no hay la regla de las 300 UITs. Directo se compara 1.5% con coeficiente y utilizaré el mayor. No hay la regla de las 300 UITs. Entonces miren,
Tengo aquí, bueno, algunos datos que vamos a ir utilizando. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar el coeficiente. Entonces, yo voy a calcular mi impuesto a la renta. Entonces, aquí me da mi utilidad tributaria, pérdida de años anteriores, bueno, aquí voy a colocar 2021. ¿Listo? Y ahí está. ¿Por qué es importante que yo también sepa si he tenido pérdida de años anteriores? Porque el impuesto a la renta también grava la pérdida, pero lo grava en el sentido de que me va a generar un menor impuesto para los próximos periodos. En ese sentido, grava la pérdida. Por ejemplo, en este caso, esta empresa tenía utilidad en el 2022, pero en el 2021 ha tenido pérdida. Entonces, miren, yo tengo aquí mi utilidad del 2022, 624.720. A esto le quito la pérdida de años anteriores y llego a un monto de 430.520. Es recién sobre ese monto que yo voy a aplicar la tasa del impuesto a la renta. ¿Listo? Ahí está. Ahora, aquí hay que ya ir conociendo algunos términos, ¿ya? La utilidad tributaria es renta neta. Ahora, cuando a esta renta neta yo le quito la pérdida de años anteriores, llego a la renta neta imponible. Ya es sobre la renta neta imponible que yo voy a aplicar la tasa del impuesto a la renta. Entonces, miren, yo tengo mi utilidad tributaria, le resto la pérdida de años anteriores y llego a mi renta neta imponible. Sobre esta renta neta imponible aplico la tasa 29.5%, que el régimen general maneja una tasa única, y me da mi impuesto a la renta del año 2022. ¿Listo? Ahí está. Ahora, mi coeficiente es mi impuesto a la renta sobre mis ingresos, en este caso del 2022. Los ingresos están de dato, dándome, recuerden, redondeen a 4 decimales, 0.0277. Este resultado lo comparo con 1.5% y de ambos utilizo el mayor. En este caso, el mayor es el coeficiente 0.0277. Entonces, para calcular mi impuesto a la renta del mes, multiplico mis ingresos por el coeficiente y me da mi impuesto a la renta de 11.673. De esa manera se calcula en el régimen general. Ven, es más sencillo porque no hay la regla de las 300 UITs. También para el cálculo anual solo tiene una tasa única, no es como el régimen IP tributario que tiene dos tasas. ¿Hasta aquí habrá alguna duda o consulta?